gracias a la dirección y al Zayas por esta acogida, por permitirnos hoy reunirnos aquí a hablar de un libro y de un historiador que ha trabajado sobre historia en un largo tiempo. Y como me va a corresponder presentar a Adolfo, bueno, presentar a Adolfo Carrasco es complicado, ¿no? Porque hace muchos años un compañero común dijo que, preguntándome, ¿dónde está tu preceptor? En vez de preguntarme dónde está Adolfo Carrasco, me dijo, ¿dónde está tu preceptor? Y no sé, yo no sabía dónde estaba, ¿no? Presentar a Adolfo es complicado porque por una cuestión de amistad, por una cuestión sí, no se oye bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora se oye mejor? Es difícil presentarle porque, bueno, uno siempre se somete a desnudarse, ¿no? Bueno, como ya se ha dicho, es profesor de la Universidad de Valladolid. Nuestra relación se inició en el año 95 y hasta aquí continúa y confiemos en que perdure más allá del presente y en otras vidas que vengan también. Y, bueno, es un profesional de la historia, es un maestro en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es una de esas personas con las que uno, siempre que entabla conversación, aunque sea del Real Madrid o sea del estoicismo en este caso, encuentra preguntas y ustedes, que amigos, compañeros y público asistente al Zayas a sus lecciones, bueno, pues seguro que siempre salen con alguna pregunta o con ganas de leer algo que les ha sugerido. Pues de eso es el motivo de este libro, ¿no? Un libro que hoy, precisamente, la fiesta del libro, en la fiesta de Cervantes y de Shakespeare, amigos aquí de Adolfo, no por edad, pero con perdón, casi, ¿verdad? Pero amigos en el fondo del profesor Carrasco, de Adolfo, celebramos con él, ¿no? esta fiesta del libro y en el fondo la fiesta de un trabajo que es un trabajo contracorriente, ¿no? Porque en estos tiempos en los que las instituciones educativas, la ANECA y otras instituciones que evalúan la actividad investigadora someten a los profesores a una hiperproducción, este libro es el producto de un trabajo sosegado, tranquilo, de una persona que decidió sentarse a leer mucho, como cuando ustedes compren el libro podrán comprobar los 80 páginas de bibliografía, que ha aumentado el volumen del libro considerablemente, y es en el fondo un proyecto vital, ¿no? Esta obra que Adolfo hoy nos presenta, ¿no? Es un libro que, insisto, está fuera de los horizontes en los que hoy en día se reproduce la actividad científica en el ámbito de la historia en España, y es un libro también que se mueve en un terreno fronterizo entre la historia de las ideas, la historia, y con ciertos ámbitos, con ciertos aires de historia de la filosofía, ¿no? Y a este respecto, para darle protagonismo al verdadero autor, al verdadero centro de atención, que es el libro, y él, lo primero que quiero preguntarte, Adolfo, para que podamos ya comenzar a hablar, es ¿por qué tanto tiempo escribiendo un libro? Bueno, antes de responder a la pregunta, es obligado que yo también dé las gracias. En primer lugar, a la gente de la Asociación Cultural Zayas, desde el primer momento, antes de que yo lo terminara, ya me decían, me pedían, ¿no? Y me ofrecían que pudiéramos presentarlo aquí, así que ellas creyeron en el proyecto incluso antes de que este estuviera terminado. Yo me siento como en casa aquí porque son muchos años, una cantidad de años, cuando uno lo piensa, un poco de miedo, vértigo, los años que llevo aquí desde que terminé la carrera, el año que terminé la carrera, o sea que un montón de años, dando clases, y por eso digo que para mí es estar como en casa. Debo también agradecer a José Antonio, vamos a tutearnos, sí, es correcto, que haya tenido también la generosidad de aceptar que yo le pidiera que fuera él, utilizando este sistema de conversación o de entrevista, de conversación, mejor dicho, para presentar el libro. Y con él también quiero agradecer a la gente, de la Rey Juan Carlos y los compañeros de la Universidad de Murcia, que con sendos proyectos se han decidido a lanzar esta colección, Distinción y Privilegio, y que me ofrecieron la posibilidad de que mi libro fuera el primero de la colección, lo cual es un honor y también una responsabilidad. Así que todo eso va por delante y desde luego quiero agradecer sin duda, como no, al público asistente que por diversos motivos, algunos pueden ser
desconocidos, pero han tenido la gentileza de venir hoy, esta tarde, aquí a acompañarnos para hablar de estoicismo en el siglo XVI y XVII, para hablar de un trabajo de historia, ¿no? Exacto. Porque esto es un trabajo de un historiador, es un trabajo de historia cultural, podemos llamarlo así, historia de las ideas se llamaba antes, es una zona fronteriza y por lo tanto siempre incierta, entre la historia y la filosofía, entre las ideas, es decir, lo intangible, eso que no se puede tocar, pero que influye mucho en las sociedades del pasado, y al mismo tiempo intentar hacerlo con las fuentes disponibles, como decía José Antonio, son libros. Y yo diría que esto es un trabajo, bueno, sí, lógico, de largo recorrido. Yo veo el otro día estaba mirando los cuadernos, cuando empecé a tomar notas y a comprar libros o a hacer lecturas y a proyectarlo en cuadernos, uno va tomando notas, y algunos de ellos son de hace más de 20 años. Algunas de estas notas. Es decir, yo creo un trabajo de estas características, pero no por resultados, sino por el tipo de objeto historiográfico, como digo, son las ideas. Es decir, cómo pensaba la gente en un momento determinado, cuáles son los problemas y cómo los afrontan, qué piensan de sí mismos y qué piensan del mundo, que es una cosa, bueno, creo que atractiva. Intentar reconstruirlo es a base de muchas lecturas durante mucho tiempo, inevitablemente así. Yo siempre he pensado que este tipo de trabajos de historia de las ideas o de historia cultural no pueden hacerse al principio de la carrera de un historiador, sino que son el fruto, es decir, yo no lo hubiera hecho, desde luego no lo hice, como tesis doctoral al principio de mi carrera, sino que tiene que estar uno viejo, es decir, maduro, decirlo de una forma más piadosa, pero viejo, es decir, que ha pasado el tiempo y que uno ha leído y sobre todo ha releído. Y eso te permite hacer las conexiones necesarias en un trabajo de estas características, ¿no? Porque yo creo que en primer lugar cualquier investigación nace de una insatisfacción. Investigue uno lo que sea, es decir, de una insatisfacción. Uno está insatisfecho con lo que se sabe sobre algo. Y es nuestro deber como historiadores, creo yo, estar poco satisfechos con algo. Eso nos mueve a decir, bueno, si esto no me sirve, tengo que intentar. Esa es la curiosidad, ¿no? Es lo que decía Aristóteles. Aristóteles se refería a la filosofía, que es la curiosidad lo que mueve la filosofía, ¿no? En la cita célebre de Aristóteles. Pero yo creo que se puede aplicar a la historia también. Es decir, uno tiene curiosidad porque está insatisfecho y luego se hace una pregunta o un conjunto de preguntas. En el caso concreto de este trabajo es ¿por qué una vieja filosofía de la época helenística y romano-republicana imperial, es decir, de hace 1500 años, en 1600, o sea, 1600 años de diferencia, 1500 años de diferencia, en 1600 vuelve a convertirse en una doctrina de ideas, un conjunto de preceptos, en una filosofía sistemática que consigue convertirse en, podemos decirlo así, en una moda, en algo que llama la atención, que sirve para que la gente lo lee, que se publican libros sobre ello. ¿Y por qué ocurre en ese momento y no en otro momento? Primero. Segundo, ¿por qué se produce teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de años en medio y una profunda diferencia de contexto histórico, y que esas ideas del pasado parecen no tener en principio sentido para explicarse el presente, ¿no? Para que ellos se expliquen el presente. Y sin embargo eso atrae, y atrae mucho, y se convierte el estoicismo en un paradigma alternativo a los dominantes, que en ese momento serían el agustinismo platónico o el aristotelismo escolástico, por simplificar, ¿no? ¿Por qué? Esa es la pregunta, y luego viene el proceso largo de lecturas, ¿no? Bueno, al hilo de lo que dices, ¿no? Es evidente, como ustedes ya han podido comprobar, que se trata de un libro que nace de una libertad, ¿no? De un ejercicio de libertad de su voluntad para tratar un tema difícil y que
lo primero que puede llamar la atención a cualquier lector, experto o conocedor del estoicismo es el propio título del libro que aquí nos ofrece, es Pasión estoica, ¿no? Teóricamente el estoicismo es justamente, casi sería lo contrario, ¿no? Sería la supresión de cualquier pasión, la contención como leitmotiv, ¿no? ¿Por qué has elegido este título tan chocante? Sí, bueno, pues evidentemente está buscado el efecto. Quiero decir, habría un primer motivo, pues eso, para llamar la atención, para chocar con el objetivo de que el eventual lector pues se decida a abrirlo. ¿De qué es esto? De una pasión estoica. No tiene sentido que una pasión sea estoica. Los estoicos proscriben la supresión de cualquier pasión, afecto o emoción. Otra cosa es que eso sea posible, pero quiere decir que eso es una base central, eso está en el núcleo del estoicismo. O sea, por lo tanto, para producir al lector, al eventual lector, atraerlo, es decir, fíjate que esto puede ser interesante. En segundo lugar, es un guiño y es un cierto homenaje a los propios estoicos, al estoicismo antiguo, porque los estoicos los maestros estoicos explicaban con paradojas. Les gustaba someter al público asistente, a sus alumnos, a paradojas. Por ejemplo, una paradoja muy estoica es ¿cómo ser feliz? Pues no tengas ni esperanzas ni temor, nec spe, nec metu, ¿no? Es decir, pues ese tipo de frases es parte de la metodología estoica. O sea, y la paradoja, bueno, Cicerón escribió un libro que se llama así, Las paradojas de los estoicos. O sea, es un guiño, como digo. Y en tercer lugar, yo añadiría un tercer motivo, y es que realmente estoy hablando de una época, en torno a 1600, en la que se vive una auténtica pasión estoica. El estoicismo apasiona, atrae, como una verdadera pasión, lo cual en sí mismo es contradictorio, pero la verdad es así, en la medida en que, como digo, hay un montón de libros sobre estoicismo, hay mucho anti-estoicismo también, mucha crítica al estoicismo, y todo esto habla de esa pasión que se vive en Europa en 80 años, en torno a 1600, no 20 años antes, hasta 1650, se puede decir que Europa vive una auténtica pasión estoica, ¿no? Bueno, pues como hablábamos antes con María José, esperemos el libro vaya a los anaqueles de los libros de historia y no a los de autoayuda, porque entiendan que la pasión va por otro lado y no por donde tú nos acabas de indicar, ¿no? Al hilo también de una conversación que estábamos teniendo ahí entre bambalinas, como se suele decir antes de los conciertos, es evidente que este libro que aquí nos presentas, y que cuando ustedes lo lean se darán cuenta de ello, bueno, puede parecer que es un libro que aborda un tema, y antes te has referido a ello, ¿no?, que es fronterizo con otras disciplinas, pero que estaría, eso ha sido Lipsio, sí, estaría más cerca de los historiadores de la filosofía y no tanto de un historiador, toda vez que la historia de las ideas a veces tiene mala prensa, ¿no?, y que no es un tema propio de historiadores, digamos, ¿no? Al hilo de esto, dos preguntas, ¿no? ¿Por qué elegiste ese tema de investigación, que como ya nos has dicho es de un larguísimo periplo vital, y también desde qué perspectiva has elegido y has planteado tu investigación más allá de algo que yo leí la primera versión de este libro, que se ve en el texto, ¿no?, que donde ustedes lo compren, es el diálogo que el propio Adolfo establece tanto con la bibliografía sobre el tema como con los autores a los que refiere del pasado, ¿no? Más allá de este diálogo que tú, incluso a veces una cierta impugnación que haces a algunos autores contemporáneos sobre lo que opinan, ¿por qué elegiste este tema de investigación e, insisto, desde qué perspectiva has planteado? Pues lo elegí porque me pareció muy divertido. No, pero es que esto, ¿sabes? Pasamos a la siguiente. Es que esto, estarás de acuerdo conmigo, es una cosa que habitualmente se olvida. Sí, es que sí, cuando nos preguntan a los... Bueno, ¿por qué estás trabajando sobre este tema? No, es que yo lo que quiero, tal, no. O sea, tío, reconoce que lo que haces es que primero tiene que gustarte. Si no te gusta, es un suplicio. Es un ladrillo, entonces ni que lo aguante. Es decir, uno tiene que disfrutar con el trabajo. Y a mí después de mis propias investigaciones en otras cuestiones, también relacionadas con la nobleza, como tú bien sabes, bueno, pues leí la traducción que hace Quevedo del Enquiridión de Epicteto, que es un texto básico del estoicismo del siglo II después de Cristo, y el comienzo del libro me llamó mucho la atención,
Es decir, el mismo efecto que debió producirles a, por ejemplo, eso, a Quevedo u otros autores del siglo XVI y XVII, darse cuenta de lo que decíais, de la potencia de la propuesta estoica. Y posteriormente te das cuenta, empecé a darme cuenta de la cantidad de textos que había acerca del estoicismo y de la importancia que tenía en ese momento concreto, de finales del XVI y principios del XVII. Pero sobre todo, como decía antes, por una insatisfacción, porque lo que leía acerca de los que otros colegas me explicaban sobre ese estoicismo, a mí no me convencía. O lo que leía yo en las fuentes no era lo que me habían dicho otros. Por lo tanto, como no me gusta lo que dicen otros, voy a hacer yo lo que realmente está bien. Es decir, voy a intentar explicarme algo y voy a intentar explicárselo a los demás. Eso me llevó, lo primero, a leer directamente a las fuentes estoicas. La suerte, o la desgracia, pero bueno, en este caso la suerte, desde el punto de vista práctico, es que quedaron muy pocas fuentes estoicas. Y eso es otro motivo de interés, porque una filosofía que llega con tan pocos textos al siglo XVI y a nuestros días, ¿por qué con tan pocos textos, sin embargo, tiene tanto arraigo? Básicamente lo que hay es los textos de un estoico de aquella manera. Sí, un estoico importante, pero poco estoico para muchos. Seguramente hubiera sido muy poco estoico para los primeros estoicos, que es Séneca. Es básicamente lo que tenemos, el Enquiridión de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio, que precisamente hasta 1630 no se tienen en consideración, y luego lo que dicen, que han dicho los estoicos, Diógenes Laercio, Estobeo, Plutarco y otros, y no hay más. Menos aún hay de Epicuro, por cierto, porque las obras completas de Epicuro son muy poquitas páginas. Pero en el caso de los estoicos también sorprende esto, y todo eso a mí me sorprendió. Ese es el motivo por el que lo elijo. Y lo elijo por algo también, intentar darme una respuesta a una pregunta mayor. Algo lo he dicho antes. Creo que es tremendamente atractivo para el historiador el esfuerzo de intentar conseguir reconstruir la manera en que los problemas son abordados en una época determinada, es decir, lo intangible de la historia. No lo que deja testimonio escrito, porque son hechos concretos, sino eso que configura el pensamiento en una determinada. Es decir, ¿cómo pensaban en el siglo XVII? ¿Cómo pensamos nosotros ahora? Lo primero que diríamos sería que pues de muchas formas, ¿no? Que hay muchas formas de pensar, que hay muchos debates en la sociedad, que hay muchas ideas que están dando vueltas y podemos estar en contra o a favor de ellas. Más difícil, creo, aún es para el historiador el hecho de intentar reconstruir ese mismo ambiente mental de 400 años atrás. Pero, sin embargo, es profundamente interesante desde mi punto de vista porque eso supone, y que lo haga un historiador, no un filósofo, que lo haga un historiador y no un filósofo, porque el historiador tiene, creo, unas herramientas, básicamente la obsesión por el tiempo, que las cosas pasan en un sitio determinado y en un momento determinado, que nos da una posibilidad, una potencialidad de conocer eso que pasa en una época, cómo se piensa en una época, que no tienen los demás. Y, perdona que me extienda, sí. Pero con otro asunto que has planteado, la cuestión de esto es un libro de un historiador, vuelvo a repetir, un historiador de la cultura. ¿Qué ocurre? Que tal y como está nuestro mundo académico en la actualidad, todo aquel que se salga de un carril estricto, de aquello que se considera por la parroquia de los historiadores o de los filósofos o de los economistas, como aquello que nos toca, nuestro campo, está bajo sospecha. Es decir, los filósofos verán este libro como algo hecho por un intruso y los historiadores, o por más una parte, otros no, tú no, que eres un buen muchacho, y algunos de los presentes que también son buenos muchachos, historiadores también que tienen esta visión, pero en general hay muchos historiadores que piensan que nosotros no tenemos que dedicarnos a esto, que nosotros tenemos que dedicarnos no a las ideas, sino que tenemos que dedicarnos a aquello que es tangible, los hechos que pueden ser contabilizados. Bueno, pues no, mire usted, también nos podemos dedicar a este tipo de retos que a mí me parece precisamente lo interesante. Decía antes que esto es que nace de una insatisfacción y el camino, y decía antes también que es divertido, el camino que uno recorre es un camino de una especie de aventura, una aventura interior que transcurre en el estudio, en casa, rodeado de libros. Me dirán, vaya aventura más coñazo, bien. Bueno, pues me parece que es una aventura interesante, ¿no? Leyendo, pensando y escribiendo. Y eso luego, para intentar explicarse
y luego explicar a los demás, espero que con éxito. Bueno, al hilo de esta cuestión de la experiencia personal y que probablemente, bueno, aquí hay muchos amigos de larga vida tuyos, ¿no? Que es evidente que esta obra, este esfuerzo, este trabajo, es el producto de muchos años de trabajo, de una gran soledad frente al libro, frente al papel en blanco, frente a la pantalla del ordenador en blanco, en el Bernabéu menos en blanco, también, quizá. También, en blanco. Más en blanco. Más en blanco. Y que es una obra muy personal, esto se lo garantizo porque es un libro de autor en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Has dedicado muchos años, ya nos has dicho, y volviendo a una cuestión que acabas tú de abordar, que es el papel del historiador de la historia de la cultura y de la historia de las ideas, y toda vez que la profesión del historiador, digamos que tiene esta epistemología algo fronteriza, algo compleja, y que en una de las primeras preguntas que se abordan en todas las investigaciones históricas es esa maldita pregunta de la metodología. Sí. ¿Qué metodología ha seguido usted en su investigación? Que no sea ir al archivo del Palacio. Sí. ¿Podrías explicarnos brevemente cuál es la metodología que te ha llevado al estudio, un estudio que ha requerido de una lectura de fuentes en latín, de fuentes en múltiples fuentes, unas más fáciles de acceder, otras más complicadas y sobre todo de una gran bibliografía? Yo creo que antes decía que todo historiador tiene que admitir que cuando aborda un tema tiene que ser lo primero porque le atrae, porque le divierte, porque le gusta. Lo segundo es que la metodología no puede venir impuesta, sino que obligatoriamente el objeto de lo que uno estudie es el que determina. Uno se crea su propia metodología. Y aquí, básicamente, yo me he tenido que crear la mía, consistente en moverme en tres momentos, o en tres asuntos. Por una parte, creía que debía, y lo hice, conocer primero los textos estoicos originales, conocerlos, para saber qué están hablando. En segundo lugar, conocer esos mismos textos estoicos en la versión que se hace en el siglo XVI y XVII, que no siempre es lo mismo. Y, por otra parte, poniendo el acento en eso, porque a mí no me interesa, a un historiador de la filosofía le interesa la pureza de las ideas estoicas. Es decir, si los estoicos, digamos, del siglo XVII son fieles al sentido de los textos originales. Entonces, claro, pues ¿qué ocurre? Dirán, no, pues no eran buenos estoicos, porque no... Bueno, ya. A mí lo que me interesa no es la pureza o la calidad, la fidelidad a los de que después de una reconstrucción filológica podemos suponer en los textos de Séneca u otros, sino lo que me interesa precisamente son las impurezas. Me interesaba las impurezas, es decir, cómo los entienden, cómo los modifican, cómo los tergiversan, cómo los manipulan, cómo los simplifican, cómo los complejizan, cómo los cristianizan, cómo los descristianizan, es decir, toda la manipulación que hace cualquier generación con los textos de épocas anteriores, por cierto, no hay aquí ninguna diferencia. Y en tercer lugar, la tercera pata, que digo, para entender, para saber qué quiero decir, era conocer lo suficiente el pensamiento, en la medida de lo posible, el pensamiento actual del siglo XX, XXI, y se me nota la edad, actual siglo XX, ¿no? Siglo XX, XXI, es decir, lo que podemos poner el pensamiento contemporáneo, que me pudiera servir como herramienta mía para intentar entender tanto los textos antiguos originales como la versión que se hace en el siglo XVII. A mí no me interesa si Quevedo, vuelvo al España, el gran estoico español, si Quevedo es fiel o no. A mí me interesa cómo hábilmente Quevedo manipula los textos, incluso en latín, cómo los tergiversa para decir lo que no dicen porque no lo puede decir o a él no le gusta, y entonces cómo lo cambia. Es decir, todo ese tipo, que en el fondo es un análisis filológico, y que te lleva a la obligatoriedad de moverte con los textos gracias a Google Books, por ejemplo, que nos ha facilitado la investigación, lo que antes teníamos que hacer cogiendo aviones, irse a Roma, a Londres, a París, a múltiples sitios, a bibliotecas, a leer los libros físicamente. Ahora, gracias a Google Books, se te caen encima y yo tengo que leerme estas 1000 páginas, ¿no? Pero bueno, ese es el método de trabajo, ¿no?
La metodología viene inducida siempre por el objeto que uno se plantea. Claro, en este sentido, y vamos a entrar ahora en unas preguntas más centradas en la temática del texto, ¿no? Es evidente que esta obra es un ejercicio de reconstrucción de una mentalidad, de un momento, ¿no?, de la historia de Europa, de una mentalidad, de un modo de pensar en torno a una serie de ideas en esos 20, casi 60 años, 70 años, que de un momento cultural de Europa muy concreto, ese viraje entre un siglo y otro, y la primera mitad del siglo XVII. La pregunta que yo te querría hacer es, ¿cuáles son los rasgos principales que tú crees que nos pueden ayudar a entender mejor esta mentalidad y este modo de pensar de la Europa del siglo finales del XVI, principios del XVII, que sintió esta pasión estoica, este interés, volver a mirar hacia el estoicismo, ¿no? Y que explican también esa mirada, ese diálogo permanente, ¿no?, que las sociedades modernas establecieron con la antigüedad? Sí, bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, el contexto. Es decir, ¿por qué en la Europa de finales del siglo XVI las ideas estoicas tienen atractivo? Y la respuesta es, pues porque Europa vive un momento de profunda desgarro, de consolidación de la división religiosa. Es decir, lo que 40 o 50 años antes era todavía algo que producía estupor, que es la reforma, la contrarreforma, es decir, la fractura de la unidad cristiana, eso ya se ha consolidado de manera definitiva. Eso ya, la generación que se acerca al estoicismo es una generación de europeos que saben que ya no va a volver el mundo atrás, es decir, que tienen percepción de la irremediabilidad de la división religiosa. Y con ello otro aspecto importante, que es la crisis de la autoridad. El concepto de autoridad, tal y como se había entendido hasta ese momento, está en crisis. La autoridad religiosa, desde luego, pero también y con ello la autoridad política. Y cualquier otra forma de autoridad, la autoridad moral, etcétera, todo aquello que digamos que es externo a los individuos, aquello que dicta unas normas y que da seguridad por otra parte. Eso yo creo que es esto nace en este momento. Y nace en este momento también porque hay otro factor, sería, digamos, una especie de crisis del humanismo. La generación de primeros estoicos del XVI sería una generación de individuos que son conscientes de dos cosas. Primero, de que muchos de los principios humanistas, por todo esto que he dicho antes, de la crisis de autoridad y la crisis religiosa, ya no tienen vigencia, o que hay que producir o generar otros principios para explicarse el mundo, y al mismo tiempo siguen con la profunda convicción de que la verdad está en los antiguos. De que la verdad está en los antiguos, siguen creyendo profundamente en el valor del legado clásico, de que griegos y romanos, los autores griegos y romanos, la historia de Grecia y de Roma, nos habla, les habla, nosotros ya no nos habla nadie nada, pero que les habla a ellos, y les está diciendo muchas cosas. Es muy curioso, seguramente esto a lo mejor puede ayudar a entender cuál es ese ambiente, que si antes, la generación anterior, por ejemplo, por decir Maquiavelo, pues leía a Tito Livio, y hablaba de Cicerón, esta generación de humanistas un poco desengañados, pero profundamente humanistas, que creen en el pasado antiguo y la vinculación con ese pasado griego y romano, ahora ya no van a leer a Tito Livio, leen a Tácito, que es otro tipo de historia totalmente distinto. La historia que pone Tácito delante de sus ojos es la historia de el poder como patología, la mentira que anida en todo comportamiento público humano, la inestabilidad de las conciencias, todo eso se lo está enseñando Tácito. Y leen, más que a Cicerón, a Séneca, que Cicerón dice unas cosas, Séneca lo que está diciendo es aguanta. Que no te perturbe el mundo, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que ese es el contexto, y ese contexto es el que explica en parte, porque se podrá decir, bueno, hay otros momentos de la historia en los que también hay una sensación de crisis, de incertidumbre, de duda, no es una novedad en esta época, ya, pero sí que es cierto que hay otro elemento importante que es el humano, es decir, individuos, gente, que de motu propio se ponen a mirar los textos estoicos, entre otros, sobre todo, el neerlandés Justo Lipsio, que es el de los primeros que se ponen en marcha, no es el único, pero digamos que es la gran estrella. Es
decir, lo que hace es colocar delante de los ojos de los europeos una serie, es decir, aquí están los textos de los estoicos antiguos, 1500 años atrás, pero que nos están diciendo, nos están dando luz para entender lo que está pasando ahora y para intentar defendernos, sobre todo defendernos de lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es que los peligros vienen de la diferencia religiosa, de la intolerancia, de todas las iglesias, de la exclusión religiosa de unos y otros, y viene del poder político, que es al mismo tiempo avasallador. Bueno, pues respuestas a estos problemas están en Tácito para entenderlas, y están en Séneca y los otros estoicos para saber vivir hacia el interior y superar esos problemas que vienen del exterior. Al hilo de esto que comentas también, sí. Teniendo en cuenta, bueno, que es esta recuperación del mundo antiguo, ¿tú crees y que el estoicismo, digamos, que llamó la atención sobre todo de círculos humanistas, es, a diferencia de lo que hoy ocurre, parece ocurrir en el mundo, que el estoicismo, cualquier telepredicador o presentador habla de estoicismo, de Marco Aurelio, es evidente, tú piensas que es un restringido a círculos elitistas, de lectores en latín, ¿no? Justo lo contrario a lo que hay ahora. En este sentido, ¿cómo definirías el estoicismo tardo, renacentista, barroco o, si quieres llamarlo, humanista, ¿no? ¿Se trataría de una recuperación, de una exhumación arqueológica, casi sin tocar mucho de esta filosofía del pasado, de ideas antiguas, o por el contrario hay una lectura coetánea a los hechos, a su periodo, perdón? Pues yo diría que lo que se nota es que conocen muy bien han leído los textos. Claro, eso se da uno cuenta cuando se los ha leído primero, los textos originarios. Como los has leído, ya sabes. Entonces, se establece una cierta relación intelectual casi, ¿no?, con los autores antiguos. Pero digo, es elitista por definición. Es que el estoicismo es elitista, es aristocrático. No lo era tanto en la Grecia helenística, pero desde luego lo es en Roma. Lo es en la Roma republicana y más aún todavía en la Roma imperial. O sea, quiere decir que por definición es elitista. Es propio de humanistas, como digo, es decir, de gente culta y que además se considera intelectualmente superior, espiritualmente superior por lo que hace. Lipsio, que sí estaba convencido de que era estupendo, y todos los demás. He dicho Quevedo, pero en Francia Guillaume Duvert, Pierre Charon, Joseph Hall, en fin, la nómina es amplia, ahí está citada. Pero el fenómeno que me parece más interesante, y por eso que se puede hablar de una pasión estoica, es que desde ese, digamos, centro de intelectuales que se intercambian libros, que se escriben cartas, que se comentan las lecturas, que discuten sobre las ideas estoicas, hay una especie de estoicismo divulgativo también, que se puede percibir en la pintura como tema pictórico de muchos cuadros, que se percibe sobre todo en el teatro. Hay un teatro estoico en Inglaterra, Shakespeare. El teatro de Shakespeare tiene muchos elementos estoicos, y sabemos que Shakespeare conocía los textos estoicos. En Francia, desde luego. Bueno, en Inglaterra otros autores menores, ¿no? Yo he estudiado a no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, pero vamos. ¿Cómo se llama? Compres el libro y lo descubrirás. El libro no me lo he leído ni yo mismo bien. En España también es perceptible en algunos textos teatrales de Calderón o incluso en alguna cosa de López se puede percibir. El propio Quevedo en sus momentos, esta obra de teatro que es bastante mala, pero bueno, es muy interesante, como cómo ha de ser un privado, ¿no? Esta que tiene de hacerle la pelota a Olivares, es bastante estoico, en fin. La ópera, un género nuevo que nace en la época, la ópera, el drama per música, ¿no?, de Monteverdi. Sí. Una de las grandes óperas que se estrenan en Venecia en 1645, me parece recordar, es la coronación de Popea. Es decir, que hay un estoicismo popular, se puede percibir ideas estoicas en el Quijote, es decir, incluso en la novela de aventuras, novela que pretende ser un bestseller, como es el caso del libro que lea todo el mundo,
como es el caso del Quijote, ¿no? Sí, sí. Hay ideas estoicas. Quiero decir que hay una permeabilidad hacia abajo de las ideas. Hacia abajo quiero decir entendida que la sociedad, desde el punto de vista intelectual, es una pirámide, que eso es muy discutible. Pero bueno, hay una permeabilidad de las ideas estoicas, entran en juego y eso hace posible que gente que no ha leído los textos estoicos pueda manejar esas ideas, entre en contacto. Hay un estoicismo también divulgativo, educativo, en libros, muchos libros, con estampas, sin estampas, utilizando un aspecto del estoicismo muy interesante que es, como decía antes, la búsqueda de la paradoja, el lema corto, sí, el lema que produce sorpresa. Sí, los emblemas también. Exacto, sí. La literatura emblemática y toda una corriente que, bueno, más o menos yo he tratado de ponerlo en evidencia en el libro, pero seguramente hay para mucho más, ¿no? Al hilo de esto, quiero decir, entonces serían esos consejos éticos que el estoicismo ofrece los que serían atractivos, ¿no?, para esta sociedad. Y también, para que nos entendamos, ¿dónde hubo una mejor aceptación del estoicismo? ¿En el mundo protestante o en el mundo católico? ¿Dónde crees tú que era más permeable o más flexible? Una de las cosas que me atrajo del estoicismo era el darse cuenta de que es precisamente un fenómeno de tipo cultural que rompe trincheras ideológicas, trincheras políticas, trincheras de tradiciones culturales o separación de tradiciones culturales distintas, barreras confesionales, es decir, que hay estoicismo en Suecia, en la muy luterana Suecia, en la muy calvinista, no lo sé, República de las Provincias Unidas, si es muy calvinista o poco, o no es nada, en la confusa Inglaterra en términos religiosos, pero también en la católica y fiel a Roma monarquía de España, o en Italia, o en Portugal. Es un fenómeno transnacional en sentido puro, es una cultura europea en sentido estricto. Eso en primer lugar. Y una de las cosas que yo quería romper es con lo que está dominando, sigue dominando el mainstream académico, con la idea de que el estoicismo es una cosa que naturalmente trabaja más en la Europa del Norte, la Europa que ha sido iluminada con la Reforma, la Europa que lleva a la modernidad, y que esos atrasados católicos del sur, que se quedan en la superstición y en las brumas, naturalmente como abandonan la cultura a partir de finales del siglo XVI y se quedan rezando solamente, pero no leen un libro, pues entonces no. Bueno, eso es absolutamente falso y ahí está la bibliografía. Una de las cosas que yo he querido hacer también en el libro, y lo digo al comienzo, es una reivindicación del dinamismo, en este caso en relación con el estoicismo, del dinamismo cultural en la Europa católica y fundamentalmente en España. La Castilla de la época se lee mucho estoicismo, incluso yo diría que en buena medida es más interesante el estoicismo, bueno, eso es una hipótesis discutible, el estoicismo, digamos, de origen o de ámbito cultural católico, de la Europa católica culturalmente hablando, que de determinados lugares, sobre todo luteranos. Los calvinistas están más abiertos a este tipo de ideas, pero los luteranos quizá menos. Por lo tanto, hay mucho más dinamismo, y ya he hablado antes del teatro, he hablado antes de la pintura, precisamente donde esas artes se desarrollan con más riqueza, quizás, como es la Europa católica, se puede contemplar esto que digo con más claridad. Pero en realidad es un fenómeno transeuropeo, que eso es lo que me parece más interesante. ¿Y lo llamaríamos cosmopolita? Claro, una de las ideas estoicas, que luego Kant lo toma de ellos, es la idea del cosmopolitismo, en el sentido literal de la palabra, es decir, la idea de una república universal o estado universal, o ese mundo universal, ese estado que rompe las fronteras concretas y que reúne una especie de confraternidad de sabios a los mejores. Cicerón, antiguamente, lo que había hecho es decir, bueno, ese cosmopolitismo que predican los estoicos es esta República de Roma. Bueno, eso es como tantas otras cosas de Cicerón, es una cosa bastante artera, no se están refiriendo a eso, porque no se está refiriendo a una explicación política universal, pero sí que tiene un sentido como una especie de espíritu de mantener aquellos valores que nos pueden redimir de las tragedias del mundo, de las divisiones y de las quiebras que se han producido en la vida real, la vida política, la vida económica, incluso la vida individual. Por eso hablan en latín, por eso escriben en latín, porque creen en esa república y en ese idioma
que es el único que los puede unir a todos y permite que un calvinista recalcitrante pueda tener correspondencia sobre estas cuestiones con un católico, que la hay, esa correspondencia. Sí. Lipsio es el caso más claro, con sus sombras. Pero bueno, lean a Lipsio también. No. Has hablado de la cuestión estrictamente de la ética, pero ¿qué ocurre con las otras partes del cuerpo doctrinal del estoicismo, ¿no? Que tienen que ver con el lenguaje, su teoría del conocimiento, su física? ¿Entran en contradicción con ¿Y cuál sería la respuesta a esas contradicciones que estas otras dimensiones del cuerpo doctrinal del estoicismo? Claro, la gran ironía del estoicismo es que triunfa, digamos, en torno a 1600, se recupera esas viejas ideas del pasado, pero triunfa sobre todo por la importancia que se le otorga a sus ideas éticas, o la ética de defensa que plantea, básicamente. Pero es que el estoicismo tiene muchas más cosas. Tiene una física y tiene una lógica, y además ellos estuvieron obsesionados desde el principio, Zenón, Cleantes, Crisípo, los escolarcas iniciales, estaban obsesionados con afirmar que ellos proponían un sistema filosófico completo. Filosófico completo que luego se le hace poco caso. Pero, por otra parte, en torno a 1600, y por eso hablo de algo que es muy profundo, que es una pasión, es que no solamente las ideas éticas estoicas, que son las más divulgadas, son las que tienen eco, es decir, contrólate, defiéndete, que no te importen las agresiones que vengan del exterior, defiéndete en tu interior, suprime las pasiones, todo ese conjunto de ideas, de recetas, digamos, terapéuticas, sino que el gran desafío es leer en los textos estoicos que hay mucho más, que hay una determinada idea de Dios, que hay una determinada idea de la naturaleza, que hay una determinada idea del mundo, y que todo eso entra en contradicción profunda con cualquier visión religiosa, sea protestante o católica. Claro. Eso es lo interesante, vamos, lo que a mí me ha parecido más interesante. Es decir, que es que el estoicismo es panteísta, es decir, que Dios no es distinto de la naturaleza. Es Dios o la naturaleza, o sea, eso está en los textos, Deus sive natura. Otra cosa es que para que no se note mucho dicen o quitan el sive, Deus, para decir que bueno, que sí, que los estoicos dicen que la naturaleza viene de Dios. No dicen que viene de Dios, dicen que la naturaleza es Dios. Los estoicos no tienen una preocupación específica o particular por la inmortalidad, no les preocupa la inmortalidad. Los estoicos no creen, presentan un tipo antropológico, un tipo humano, que es un ser sin emociones, un imposible. Ya los había criticado el simpático Erasmo por ello, ¿no? Que los estoicos dicen un ser humano imposible, una especie de estatua. Es decir, que es algo que no encaja por ningún sitio. Lo interesante, yo creo que he intentado explicar en el libro como un problema, es que cómo asumen estas ideas en este contexto. La mayor parte intentará evitar la contradicción con sus profundas convicciones religiosas, sean protestantes o católicas. Pero yo creo que, digamos, que está invitando el estoicismo también a aquellos espíritus más inquietos a pensar, que se puede pensar de otra manera, que se puede pensar sobre la idea de Dios, pero sin necesidad de sentirse obligado con alguna de las iglesias, sea la católica, la evangélica, cualquiera. Que se puede pensar en la capacidad del ser humano para gestionar su propia vida sin pensar en la vida eterna. Todo eso está ahí. Y eso es lo que genera un antiestoicismo, que es igualmente interesante, y yo he intentado estudiar también. O sea, si hay un antiestoicismo, que lo hay mucho, y ahí se ponen todos de acuerdo también, teólogos luteranos, católicos y protestantes, lo cual quiere decir que eso es interesante, porque si los que están enfrentados por otras cuestiones a muerte, en criticar a los estoicos, o a los que escriben sobre estoicismo, están de acuerdo en censurarlos, quiere decir que los estoicos, no digo que tengan la razón, pero están abriendo una caja importante, está abriendo las puertas a una forma de pensar distinta que yo calificaría de pensamiento moderno, ¿no?
Sí, bueno, y esto además sobre todo queda palpable el dinamismo de la sociedad moderna, ¿no? Sí. De esa primera modernidad, que no es una sociedad tan estática como, ¿no?, los imaginarios colectivos pueden tener. Voy a ir haciendo las últimas preguntas por si luego alguien del público quisiera intervenir. El libro no solamente es un libro de ideas, aunque se pueda plantear como tal, que sin duda lo es, también es un libro de personas, ¿no? Es un libro de personajes, tanto de intelectuales, de estoicos, como de políticos, ¿no? De personas que intentaron más o menos ser fieles o no fieles a esto, ¿no? En tu libro hay centenares de personas, no voy a nombrarlas, pero por la actualidad y por lo polémico que siempre resulta este personaje, porque no vamos a hablar de Séneca ni de Lipsio, vamos a hablar del conde duque de Olivares, que es un individuo que no sabemos si escribió lo que escribió, si no lo escribió. ¿Cuál crees tú que es la relación que el conde duque de Olivares y otros políticos de su momento tuvieron con el estoicismo, ¿no? Esto recuerdo una conversación en Soria este verano, en un curso con Luis Ribot, ¿no?, que te preguntaba, bueno, ¿y era estoico el conde duque de Olivares? Sí, claro, exacto. Pues ¿cuál es la relación del conde duque de Olivares u otros con esta filosofía, con esta forma de pensar, con esta pasión? Sí, he dedicado espacio a estas cuestiones porque mi tesis, en contra de lo que la historiografía más clásica piensa, el estoicismo es absolutamente contrario a la política. No existe una política estoica, no se puede ser estoico estando es decir, no hay una política estoica, pero sí se puede estar en política con una actitud estoica. Y el caso me parece más interesante, es algo que yo creo que es novedoso porque no se ha estudiado en conjunto hasta ahora, que es el caso del conde duque de Olivares. En torno al conde duque de Olivares, que es un personaje complejo, como decías tú, que es un personaje desde luego muy alejado del estoicismo porque, digamos, es bastante sanguíneo, sí, dicho en, ¿no?, ciclotímico, es decir, pasaba por momentos de euforia y momentos de profunda depresión, pero en cualquier caso a Olivares siempre se le notaba cuando entraba en una habitación, es decir, es un tipo muy visible, ruidoso en su forma de ser. Pero digo, se produce una interesante operación de lo que ahora denominaríamos comunicación política, ¿no? Es decir, hay todo un intento de presentarlo y de presentarse delante de la opinión pública, bueno, de la corte de Madrid, pero también entre los españoles y fuera de España, como un estoico. Él es el nuevo Séneca. Y además utilizando una cosa muy curiosa, ¿no? Saben que Séneca nace en Córdoba, pero se va de España de Hispania a los 4 años, es un romano. Y Olivares es al revés. Olivares nace en Roma, cuando su padre era conde de Olivares, era embajador. Y digamos que triunfa en España. Digamos que Olivares es una especie de restitución del genio español senecano, Séneca como algo español, es una cosa de esencias, pero es interesante eso en sí mismo. Es decir, que llevó ese genio español, esa forma de ser tan genuinamente hispánica, a la corte romana, donde triunfa, ¿no? Y digamos que eso se restituye en el siglo XVII, cuando Olivares, nacido en Roma, se trae, digamos, ese estoicismo a España y se convierte en el primer ministro de la primera monarquía mundial, ¿no? Y hay hoy toda una operación de intentar presentar a Olivares como un Séneca redivivo, como un estoico redivivo, y hay una gran cantidad de textos. Lo que ocurre es que no son textos que hagan simplemente una operación de publicística. Por eso hablo de comunicación política. En realidad es un debate en torno a si el privado, el ministro favorito, el válido, que no, pero vamos, sea privado la palabra mejor, puede ser estoico. O si los valores que están personales dentro del estoicismo le permiten una proyección en política. El estoicismo tiene un problema con la política muy gordo, pues porque ahí están los estoicos antiguos para demostrar que todo estoico acaba fracasando, de una forma trágica, admirablemente trágica, pero acaba fracasando. No sirve para nada su acción. Y están los ejemplos conocidos. El más notable, y el que yo trato más a fondo en el libro, es el de Catón el Uticense, Catón el Joven, el último defensor de la República, amigo de Cicerón, que muere suicidándose, quitándose la vida después de la batalla de Útica, en vista de que Julio César va a triunfar.
y que aquello no tiene solución y por lo tanto me quito de en medio de una forma dramática, clavándome a la romana una espada, fallando y luego posteriormente, una vez que le ven vendado, saben que catundéutica, esta es la parte gore, se abrió los vendajes y él mismo se extrajo los intestinos y se los destrozó, ¿no? Forma muy poco estoica de quitarse la vida, por cierto, ¿no? Y lo dice Michel de Montaigne. Dice, bueno, pero dice también Michel de Montaigne, ¿cuál es la muerte de Catón que más nos atrae? ¿La primera, la romana, la fina, la de meterse la espada y ya está? ¿O la otra, la sanguínea, la trágica, la horrible, aquella de la cual solo pensar nos produce horror, ¿no? Pues lo deja ahí colgando el asunto, como los intestinos. Pero, es decir, eso es lo que atrae un estoico fracasado en política, un político inútil, así se le llama Cicerón en muchas ocasiones, su amigo. Atrae un estoico que comete un terrible error que no sirve para nada, que es bruto, porque ¿de qué sirvió el asesinato de César? Para caer en una peor dictadura que es la de Augusto, desde el punto de vista republicano, ¿no? Es mucho peor todavía. Y lo dice Quevedo, Es decir, Quevedo define a Marco Bruto como un tonto útil, diríamos ahora, ¿no? Tú tendrías muy buenas ideas, tío, pero no hiciste nada bueno, ni por la República ni nada. Y otros muchos estoicos, que digamos, y el caso de Nerón, de Séneca, que es un fracaso en política. Séneca es el maestro de Nerón. Pues, es decir, y no consigue, es un fracaso. Séneca es el hombre de confianza en los 4 primeros años del gobierno neroniano, hasta que se da cuenta que nada se puede hacer con ese muchacho un poco perturbado, ¿no? Y acaba, pues eso, siendo ejecutado por mano propia, porque no realmente es un suicidio, pero tampoco es como tal un suicidio estoico. Quiero decir, volviendo al asunto primero que planteabas, lo que ocurre aquí es que los casos que tienen delante de los ojos los políticos del siglo XVII, en el caso de Olivares, es que cuidado con el estoico en política, que acaba fracasando, porque es incompatible la doctrina estoica con una vida pública que es pura volatilidad. Y lo curioso del asunto es que el propio destino de Olivares lo pone de manifiesto, o así se ve luego a la caída de Olivares. A la caída de Olivares hay todavía algún texto que habla de ello. Dice que le ha pasado igual que a Séneca. Es decir, que colocaras a Olivares delante del espejo de Séneca como un hombre político, pero de fibra moral, esencialmente moral, ético, al mismo tiempo es anunciarle su fracaso, su incompatibilidad con un medio hostil, con un hábitat tóxico para el filósofo, que es la política. Y es el viejo problema que se está tratando en el siglo XVII, un problema que seguimos pensando ahora, supongo, que es el de si es compatible la moral con la política. Es decir, que si se puede ser un individuo moralmente íntegro en la política. Esto es un asunto que traspasa, como tú bien sabes, toda la historia, ¿no? Sí, sin duda. Y al hilo de esa cuestión de la relación entre el poder, la política y el estoicismo, y además tú ya has escrito algo sobre esto, ¿no? El estoicismo como una ética para la aristocracia. Sí. ¿Cuáles serían las posibilidades de esta...? Es que es una ética elitista. Es decir, todos los estoicos antiguos, modernos, los del XVII, están de acuerdo en que esto no es apto para todo el mundo. Esto es solamente para aquellos que son superiores, que tienen, digamos, una fibra, una especie de punto de partida, de base, que les permite ser seres superiores, ser, como dice Séneca, dioses en la tierra. No pensar en... nosotros somos los dioses. No es que Dios nos llegue a nosotros, no, es que nosotros somos dioses dioses mortales. Habla de esa también. Los dioses mortales, no en el sentido que luego le da Hobbes, pero es la idea del dios mortal, de la superioridad del humano, por lo tanto no pueden ser todos. No hay cosa más elitista que un estoico, no hay cosa más elitista que un estoico antiguo, no hay cosa más elitista que un estoico del siglo XVII, y yo ahí me quedo porque es lo que he estudiado. Claro. Pero en cualquier caso, ser estoico es puro elitismo, y todos aquellos, por ejemplo las aristocracias, como dice José Antonio, las noblezas europeas, se sienten atraídas por una moral de superioridad, y también los reyes. Felipe II tuvo varios lemas personales, ¿no? Pero uno de ellos es el nec spe nec metu, sin miedo y sin esperanza.
que es una propuesta estoica, Sí, absolutamente irrealizable. La idea de que, ¿cómo puede ser uno feliz? Sí, sí. No tengas miedo, bueno, es lógico, pero tampoco tengas ninguna esperanza. ¿No? Eso es típicamente estoico. Claro, eso atrae mucho a la nobleza. Y por eso digamos que hay bastante relación en las noblezas Claro, europeas. Otra cosa es que los comportamientos se puedan acercar a un modelo que incluso los propios estoicos reconocen que es irrealizable, porque eso de extirpar la parte emotiva, afectiva, incluso los mejores sentimientos, es irrealizable y además, diría yo, absurdo. No tiene ningún sentido que eliminemos. Y eso en el siglo XVII es muy interesante, precisamente en el siglo XVII hay un protagonismo del estudio de las pasiones. Las pasiones interesan mucho. Bueno, está el Tratado de las Pasiones incompleto de René Descartes, Cartesio, como ahora parece que se estamos llamando aquí. Cartesio, ¿no? Yo he leído un libro que se llama Cartesio. Bueno, Pedro Lomba lo llama Cartesio, ¿no? Bueno, pues Descartes, dicho en perfecto castellano, tiene un tratado de las pasiones. Hay muchos moralistas capuchinos que tratan sobre las pasiones. Las pasiones interesan. Y en ese contexto llegan los estoicos y dicen, pues lo mejor es no sufrir ni padecer, diríamos ahora, en una frase casi, digamos, vulgar, ¿no? No sufre ni padece. Es una especie de individuo que está físicamente quieto como una estatua. Bueno, pues irrealizable. Pero eso tiene un atractivo. Tiene el atractivo de lo irrealizable. Como modelo ético, como proyecto vital, como proyecto político. El estoicismo tiene el atractivo de aquello que es irrealizable. Y por eso atrae a muchos espíritus, como digo, espíritus inquietos. Pero siempre va a ser algo aristocrático, guión elitista. Claro, por lógica. Al hilo de esto, y para ir acabando nuestro debate, por si alguno de ustedes quiere participar, has hablado de cómo el estoicismo permea a la sociedad, cómo este estoicismo elitista también llega, ¿no? Digamos, al pueblo a través de las artes, que la pasión estoica, digamos, es compartida por otras personas, por una sociedad que la mira, que contempla, que va al teatro, que ve las pinturas, más allá de que sea capaz o no capaz de descifrar todo lo que se ve, que hay una literatura que se consume y que hay una creación literaria sobre el estoicismo. Y, por lo tanto, había esta convivencia entre un estoicismo elitista y la sociedad que lo recibe. Para ayudar a los lectores solamente de Contracubiertas, podremos, y para que no lean el libro entero, ¿cuál sería la conclusión principal con la que resumirías estos 20 años de trabajo y ver si harás un spin-off de este libro o, por el contrario, transitarás hacia otro lugar? ¿Cuál sería esa conclusión principal? La conclusión es, primero, que el estoicismo alcanza una importancia dentro de la alta cultura, evidentemente, y también por esta permeabilidad, pero que alcanza un éxito hasta constituirse en lo que podemos denominar es un paradigma alternativo frente a lo dominante. Eso me parece lo más obvio, es constatar eso. Segunda conclusión, que dentro de ese gran movimiento estoico entre finales del XVI y mediados del XVII, el mundo mediterráneo católico y fundamentalmente España, es decir, más propiamente hablando, Castilla, la corona de Castilla, tiene un enorme protagonismo que hasta ahora, a mi juicio, no se le había otorgado en la historiografía. Y en tercer lugar, que es lo que me parece que es una conclusión, pero al mismo tiempo abre para un spin-off, es decir, y es lo que ya estoy en ello, que abre una investigación, a mí me da la sensación de que el estoicismo de este momento puede ser entendido como un elemento fundamental de eso que hemos denominado, de una forma un tanto de aquella manera, que no se sabe exactamente qué queremos decir, modernidad. Y se da la paradoja, algo muy estoico, se da la paradoja de que se trataría de una modernidad que con ideas viejísimas, se está intentando dar respuesta a un mundo nuevo. Y eso es moderno porque los problemas a los que se aplican las doctrinas estoicas son problemas nuevos. Fundamentalmente uno. Yo creo que es, aparte de las cuestiones religiosas, ideas sobre el suicidio, etcétera, todo eso, que digamos que los coloca en la marginalidad, o por lo menos cerca de la marginalidad, que eso, bueno,
puede haber algunos, es difícil detectarlo, pero me parece lo más interesante desde el punto de vista de la modernidad es que el estoicismo plantea que todo pasa, lo más moderno del mundo, a través del sujeto, que el individuo es la clave de todo, el triunfo de la subjetividad. Quiero decir que eso que habitualmente los historiadores de la filosofía atribuyen a Descartes, el cogito, ¿no? Es decir, la idea de que el sujeto es el que piensa, pues es una idea que empieza en ese momento, cuando escribe Descartes, digamos a mediados del siglo XVII, y que se prolonga luego en la Ilustración hasta el yo trascendental kantiano, y etcétera, etcétera, hasta que se lo carga todo Nietzsche y dice que Dios ha muerto el sujeto, ha muerto todo el mundo, que no queda nadie. Según Nietzsche, nadie. Pero bueno, sin llegar a eso, hay una primera modernidad, un atisbo, un ensayo de modernidad, y esa modernidad tiene la paradoja de que es, con ideas antiguas, es un poco, el estoicismo está en la base de eso, como lo está el epicureísmo y lo está el escepticismo, que son, no por casualidad, tres viejas filosofías helenísticas que se recuperan en ese momento. Y entonces daría lugar a una modernidad, primera modernidad o primer ensayo de modernidad, que es una modernidad continuista, que es una modernidad que utiliza las ideas viejas aplicándolas en un nuevo contexto y las remoza absolutamente y las pone en marcha de una forma nueva. Yo creo que esa sería la conclusión que yo he extraído y que me gustaría que el libro transmita. Bien, antes de darles la palabra, insisto, por si quieren, para resumir un poco lo que hemos comentado. Bueno, este libro, que es el, digamos, en el horizonte profesional de la vida de Adolfo, que empezó estudiando los juicios de residencia, el régimen señorial de la Casa del Infantado, pasó a los inicios de la historia de la teoría de la virtud, los valores nobiliarios, y se encaminó por este proceloso camino del estoicismo, ¿no? Haciendo esto que decía José Antonio Maraval, de la historia que nos libera. Es evidente que este libro, ya no solo porque ya está escrito, te ha liberado de una esclavitud, de una servitud pero voluntaria, que era escribir esta obra, y yo les recomendaría, para mí es complicado decirlo, pero es realmente el libro que levanta más preguntas de las que resuelve, lo cual también es interesante, porque no cierra la investigación, ¿no? Muchos de ustedes estarán hartos de leer libros que supuestamente después de ellos no se puede escribir nada más, porque el autor o autora ha decidido que hasta ahí llegó el fin y no podemos superar, ¿no? Este libro que coloca tantas preguntas que el propio Adolfo te has hecho y que te sigues haciendo y que seguro que en el futuro habrá más preguntas sobre el estoicismo, y también libera al estoicismo de las ataduras de esa idea que tú has dicho, de que el sur no tenía que el estoicismo en el sur estaba muerto y que esta cosa de los ricos del norte, y coloca al sur de Europa, sobre todo a los reinos de la monarquía de España, como actores fundamentales de esa primera modernidad que has hablado, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes, y con el permiso de la dirección del Club Zayas, porque es un club de debate, pero no queremos robarle tiempo a ustedes, como son las 8, creo. Sí. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir. Hay una mano por ahí. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido fascinante de entrada. Me encanta vamos a lo del estudio del siglo XVII, todo lo que ha mencionado. Me ha parecido maravilloso. Y bueno, mi pregunta es simple. A la luz de todos estos que he ido interiorizando, de todo de esta amplitud de conocimientos, ¿qué opinión le merece este revival? Que yo creo que la pregunta era obligada. Sí. La esperaba. Ahora que ha coincidido, por pura casualidad, con una, parece, nueva pasión en un contexto de luego totalmente diferente. Entonces, pues bueno, es una pregunta muy general. Me parece que es una recepción meramente una moda, como se puso de moda el budismo en los 60, 70 y luego hace no sé qué, o que esto a qué obedece, o que yo creo que no, probablemente no tenga nada que ver con la recepción que hace un Spinoza o un o el siglo XVII, ¿no? Sí, tiene toda la razón, porque yo esperaba también esa pregunta, o por lo menos, bueno, de hecho hablo de ello, o sea, hago alguna mención al principio. Y porque además, cuando yo empecé a trabajar sobre estas cuestiones, empezaba ese nuevo, lo que se llama estoicismo del siglo XXI. Y todavía no había muchas páginas web, pero que han ido creciendo de forma exponencial en los últimos 20 años. Basta que ustedes se vayan a una mesa de novedades y hay un montón de textos sobre estoicismo de ahora,
Séneca te da respuesta a tu vida. ¿No? Pero bueno, en fin, dice una serie... hay ejercicios espirituales estoicos. Hay gente que se va... Bueno, que primero tienen grupos de esto de Twitter y grupos tal, y se mandan ejercicios todos los días. Hoy, acuérdate de lo que has hecho a lo largo del día, no sé qué, bueno, en fin. Y hay campamentos, hay ejercicios, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? La gente se va, paga, claro, eso es importante, pero se va una semana y entonces hacen ejercicios y... Que no se sabe si es muy bien ejercicios espirituales a la manera ignaciana o están haciendo ejercicios a la manera epictetiana o como dice Séneca, Lucilio, tal. Hay libros, ahí están. En cualquier mesa de novedades va creciendo esa parte, muy cercana a la autoayuda, también a las filosofías orientales. Claro, lo primero, bueno, hay tazas, hay merchandising, camisetas, que todo eso lo he visto, es divertido con los lemas estoicos. Cómprate una camiseta que ponga sin miedo y sin esperanza, no sé. Pero, yo, al principio a ver, esto no tiene nada que ver. Es decir, yo no he hecho este libro, yo soy un historiador que habla del siglo XVII y que además piensa como un historiador, es decir, que los momentos tienen su dinámica y que no vuelven, no se puede ser estoico, ni en el siglo XVII menos ahora. No, es que yo soy aristotélico, bueno, tienes una mente, tal, pero no sé, es decir, que las ideas son de su tiempo y ya está. Pero en todo caso, según ha ido pasando el tiempo, lo que sí creo es que este estoicismo de ahora, del siglo XXI, con sus características, a mi juicio, muy superficiales, pero bueno, eso es simplemente opinión, es doxa, o sea que no es contenido, podrá ser estudiado en el futuro, pero desde luego como un fenómeno de masas, distinto de este. Quizá eso sea. Claro, es un estoicismo el de ahora, este del siglo XXI, que no tiene nada más que la parte puramente llamativa de eso, de que no te influya lo que pase, aguanta lo que te pase fuera, aguanta el sufrimiento, no bebas mucho, no fumes mucho, no disfrutes pero despiértate pronto y piensa en los pájaros, Dios, no sé, en fin, no sé, bueno, que me parece muy bien, pero que a ver, esto tendrá su historia, para resumir yo diría, que tendrá su historia, pero no seremos nosotros los que la hagamos, sino los historiadores del futuro, si les interesa y les divierte el tema, como me ha ocurrido a mí con este. Si no, pues no tiene ningún sentido. Pero evidentemente que hay un estoicismo del siglo XXI. Y no solamente hay un estoicismo del siglo XXI, a mí me parece mucho más perturbador y mucho más atractivo el estoicismo del siglo XX, que es más minoritario. Por ejemplo, el estoicismo en Alemania, la Alemania nacionalsocialista, los autores como Mark Pollens, que escriben en ese momento, el rechazo que hay por parte del nazismo, de una parte del nazismo, cuando se dan cuenta de que sí, esto es una cosa griega, pero coño, que es que resulta que el fundador de la escuela, Zenón de Citio, era un poquito semita. Entonces no tiene mucho sentido que nosotros en las escuelas de las SS enseñemos una filosofía que es de origen judío. Y muchas tragedias personales, la propia académica de Mark Pollens, o lo que le pasó a Mark Jagger, a Werner Jagger, y tiene que marcharse de Alemania. Eso me parece más interesante. Pero en cuanto al del siglo XXI, pues no deja de ser un fenómeno de masas que quizá tenga su historia en el futuro, pero yo creo que en el estudio de la cultura popular, claro, digamos, por sus vinculaciones asiáticas, sobre todo con el budismo y con el wishful thinking y todas estas historias, ¿no? Que hay mucho de eso. A mí me parece que tiene menos interés que este, sinceramente. Pero bueno, es una opinión de historiador. Creo que tendrá su historia, pero ya vendrán otros... los historiadores que estudien eso no han nacido todavía. No. Si es que los hay, pero los habrá. Sí, ¿No? ¿Sí hay historiadores en el ¿Crees futuro? que los habrá? No. Sí. Dos o tres. Sí, que los habrá. También, sí. ¿Hay usted? Cristina. Quería preguntarle a Adolfo, ¿cuándo acaba esta pasión estoica y por qué? ¿Se ha fechado en 1600? Sí, por poner una fecha. Por poner una fecha que no es exactamente esa. Cualquier fenómeno cultural no tiene un día, o sea, no termina, evidentemente, ¿no? Eso lo sabemos. Se prolonga en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, pero yo creo que
la sensación de que todo lo que podían dar las fuentes, tal y como estaban manejadas hasta ese momento, en un contexto, se agota en ese momento. Podemos hablar de un estoicismo crepuscular, en el caso español, en el reinado de Carlos II, hemos hablado. En el reinado de Carlos II hay algo de eso, pero es demasiado manido. Y Shaftesbury, el conde de Shaftesbury, digamos que sería un estoico crepuscular de esta época, que correspondería a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, o 1711, me parece. Y él habla, muy interesante, habla de estoicismo interior. O sea, es decir, que digamos que las ideas estoicas ya no valen para vivir una vida plena, pública, pero sí que valen casi como una especie de reconstituyente interior. Entonces ya hablamos de otro. Y lo que sí ve, desde el punto de vista práctico, es que hay un estoicismo del siglo XVIII, pero es totalmente distinto. Los ilustrados, como en otras muchas cosas, a mí no me gustan, pero hacen otra cosa. Es decir, Catón, por ejemplo, es uno de los grandes referentes simbólicos de los revolucionarios norteamericanos, o de los siniestros jacobinos. Sí, ¿no? Es decir, que Catón está ahí, la idea del estoicismo está ahí. Hay un estoicismo ilustrado, hay un antiestoicismo ilustrado, porque todos los libertinos franceses del XVIII se pitorrean de Séneca, de que tío más aburrido, no, esto de que hay que contenerse es un ladrillo, Séneca era un tipo sombrío, que era un aburrido, es mejor la vida, ¿no? El barón d'Holbach, en fin, todos estos, Mandeville también habla de estas cosas. Y luego hay un estoicismo romántico también, sobre todo en el mundo anglosajón, británicos y norteamericanos, pero es totalmente distinto. Es decir, lo que está claro es que todas las épocas viven las ideas de una forma distinta, o los preceptos, o los artefactos culturales. El estoicismo, lo que a mí me parece, y yo creo que eso se justifica por poner esa fecha, como planteabas, es decir, es que ese determinado estoicismo muy particular, que es este revival poderoso de las viejas ideas estoicas, acaba entonces. Y que ya, aunque el estoicismo sigue siendo vivo, hemos hablado ahora de un estoicismo siglo XXI, hay un estoicismo siglo XX, sigue habiendo, pero primero queda más marginalizado, en unos ambientes más cultos, etc., politizado en algunos casos, pero a mí el que me parece, sinceramente, más cercano a las fuentes es al espíritu incluso, y esto no se puede decir nada más que como una impresión, pero yo que he leído las fuentes estoicas, o sea, a Séneca, a Epicteto, y ya está, vamos, que tampoco hay que darle muchas más vueltas porque no hay mucho más, bueno, o sea, mira, a Marco Aurelio y tal, la sensación que yo tengo cuando leía los textos de los, digamos, estoicos o neoestoicos del siglo XVII, es que lo han leído mucho y muy bien y muy profundamente, o sea, es decir, que están hablando de lo que han leído, lo cual es muy sorpresivo. Puedo entender que en el siglo XXI pensar que uno habla de lo que ha leído es una cosa alucinante. Lo más normal es hablar de lo que uno no ha leído, claro, pero bueno, pues lo leen. Y lo leen de una forma muy fiel, bastante más fiel de lo que pudiera pensarse, o de lo que piensan los filólogos clásicos, o los historiadores de la filosofía. Lo leen muy profundamente y claro que entienden que están hablando de determinadas cosas que no les encajan en su forma de pensar. Por eso yo hablo de ese estoicismo y de la influencia que tiene específicamente para configurar esa primera modernidad precartesiana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso 1650, podemos llevarlo a Spinoza, antes se ha mencionado también, ¿no? Hasta la filosofía de Spinoza es un gran lector de los estoicos. Lo que como Spinoza no cita a nadie, considera que él no tiene que citar a nadie, solamente cita a Descartes para ponerle verde, pero citar no cita a nadie. Pero sabemos que él había leído, conocía, y por ejemplo, esa famosa frase de la ética de Spinoza, Deus sive natura, sí, es de Spinoza. Oh, Spinoza, qué moderno, qué... Tío, es que eso es estoico. O sea, que eso está escrito en Séneca. Deus sive natura, o sea, que lo ha tomado directamente de los estoicos. Dios o la naturaleza. Llámalo como quieras, Dios o naturaleza, es la misma cosa, con mayúsculas las dos. Quiero decir que hay mucho estoicismo en Spinoza, o sea, que se mantiene, pero es un estoicismo, digamos, premoderno, o moderno anterior
a la idea ilustrada. Los ilustrados piensan de una forma distinta, pobrecitos, allá ellos son su optimismo un tanto ingenuo, en fin, esas cosas de los ilustrados. Hay otra mano allí al fondo y Sí. vamos terminando. Escuchándote me ha surgido una curiosidad. ¿Tuvo algo que decir la Santa Inquisición durante este casi siglo sobre el auge y la prevalencia de estas ideas Mucho, relativamente alejadas? mucho. Todas las inquisiciones, la digamos católica, que así la debemos llamar, el Santo Oficio, tanto el español como el romano, pero también los aparatos inquisitoriales o defensores de la ortodoxia de la fe, luteranos, calvinistas y en todas partes. Todos ven, cualquier lector teólogo convencido, pero leído, culto, se da cuenta de que lo que hay debajo de esas ideas es potencialmente contrario a cualquier teología. Los estoicos son, no digo materialistas, son inmanentistas, es decir, todo acaba aquí, no hay trascendencia, lo de la trascendencia no... Por lo tanto, eso ya es un motivo de posición. Quiero decir, por ejemplo, un caso muy claro. Justo Lipsio, el que me he referido antes, publica en 1589 su política, no digo el título de la política o de doctrina civil, tal. Anteriormente, en 1584, ha publicado el primer libro estoico, que es sobre la constancia, de Constantia y tal, en fin, bueno. Esos dos libros los publica en Leiden, la muy, voy a decir calvinista, pero no tanto, porque precisamente Leiden, la universidad es bastante abierta esos años todavía. Hay profesores católicos dando clase en Leiden, o sea, eso no. Pero tiene problemas con las autoridades eclesiásticas, calvinistas. Tiene problemas luego también cuando ese libro se recibe. Es decir, que hay una coincidencia de las inquisiciones a la hora de decir, cuidado con los estoicos, hay que tomárselos en serio, pero en la medida en que no van en contra de la Santa Fe, cualquiera que sea la Santa Fe, la de los herejes o la buena, o sea, la de los protestantes o la de los católicos, ¿no? Es decir, que eso está ahí, claro, y eso es un asunto. Y en concreto, Lipsio solamente puede salvarse el libro, vamos a ver, sus libros están en el índice, pero no llegan a publicarse. Hay toda una historia de las vicisitudes que hay. Le apoya a los jesuitas, sus amigos jesuitas. Lipsio tuvo la gran habilidad de buscarse buenos amigos, una cosa muy importante en la vida. Entonces, se buscó muy buenos amigos, tanto en un lado como en otro, sobre todo jesuitas. Y una de las cosas que hacen los amigos jesuitas, Benchi, Sí. Belarmino, es un gran amigo suyo, o sea que, la gente que está en la congregación del índice, de los libros prohibidos, es decirle, hombre, ¿no crees que deberías cambiar algo? Que esto dilo de otra forma. Bueno, él hace algunos cambios, pero las cosas se mantienen igual. Siempre están en el filo. Y no digo los muy católicos, los teólogos que más claramente analizan las cosas, con más claridad o con más lucidez, se dan cuenta de que eso no puede ser compatible con lo cristiano. Y que no merece la pena salvar los preceptos morales de los estoicos porque esos ya están en el cristianismo. Y eso está ahí. El único que se dedica a defenderlos de una forma fanática, como en todo lo que escribe, es Quevedo. Que no. Y además, que lo bueno, que va a ser eso contrario a nuestra Santa Fe católica, a nuestra Madre de la Iglesia, al contrario, está muy bien. Y dice más, ¿por qué? Porque las ideas estoicas, las más antiguas, los estoicos helenísticos, esas ideas son cristianas directamente. Se las dieron los cristianos, es una chorrada absoluta, ¿no? Pero sí, los cristianos son los primeros estoicos. No es que el estoicismo sea concorde con el cristianismo, es que el estoicismo es una derivación cristiana, del mejor cristianismo. Eso es Quevedo en estado puro y lo dice en numerosas ocasiones y está muy bien. Pero evidentemente que claro que hubo problemas, pero con todas, cuidado, es que siempre mis colegas de otros países que han estudiado este tema siempre hablan de que los pobres, Lipsio, tuvo que refugiarse en la Europa calvinista, porque claro, aquí como no había libertad, entonces luego cuando vuelve viene asustado porque le van a atacar y tal, entonces, que los problemas los tiene allí, con los calvinistas, que además lo ven como un traidor, cuando se pasa. Lipsio se pasó 5 veces de bando,
Es un tipo, no busquemos, pero eso, que va cambiando de partido 5 veces. Primero católico, luterano, otra vez católico para terminar la tesis, luego calvinista y luego católico otra vez al final de su vida. Lo cual es un éxito, conseguir esos saltos. Eso indica lo prestigioso que era y lo hábil que era. Es decir, poco estoico, pero bueno, las contradicciones. Pero los problemas que tiene Lipsio por sus libros, con las censuras, son primero en las censuras por parte de los sectores más radicales del calvinismo y los anabaptistas, algunos anabaptistas. Y los irenistas, bueno, hay todo un grupo. Los más, digamos, más radicales lo ven como... ¿Y de qué le acusan los calvinistas? De ser papista. ¿Y de qué le acusan los inquisitoriales católicos? De ser un hereje. Cuando te acusan los dos enfrentados de algo, yo siempre digo que quizá eso significa que tienes razón. O por lo menos lo que está haciendo es algo nuevo e interesante, dicho de otra forma, ¿no? Pero claro que está en el límite, Pablo. Muy claro. bien, muchas gracias. Vamos acabando el acto. Darte las gracias por el libro, por esta magnífica sesión y sobre todo al Club Zayas, ¿no?, que siempre acoge a la gente para hablar y Libertad, María José y el resto de miembros de esta institución, y a ustedes por venir. Muchas gracias y hasta el próximo libro de Adolfo. Gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia de escucharnos. Y nada, lo que tienen que hacer es ponerse a leer inmediatamente. Y a comprar el libro. Primero, por este orden. Primero comprar el libro y luego leerlo. ¿Eh? Que es lo que hay que hacer con los libros, comprarlos y leerlos.